Mi nombre es Rodrigo López Castaldi y hoy voy a hablar de la metodología llamada Poka-yoke. ¿Qué es? Poka-yoke es un término japonés que se traduce a la palabra a prueba de errores. Esta palabra proviene de Japón, de un ingeniero japonés llamado Shigeo Shingo, quien empezó a utilizar esta palabra en el año 1960. Él fue el desarrollador de la primera idea en crear una herramienta para alcanzar cero defectos. Esta palabra Poka-yoke la utilizó por primera vez en la fábrica de Toyota. Los principales dos objetivos de Poka-yoke son imposibilitar de algún modo el error humano y resaltar el error cometido de tal manera que sea obvio para el que lo ha cometido. ¿En qué consiste el método? El método tiene dos tipos de sistemas. El primero es un sistema de detección, que funciona cuando este tipo dependerá de las características a controlar y en función del cual se suelen clasificar. El otro es el sistema de alarma. Este tipo de alarma es la que avisa al trabajador en caso que se produzca un error para que lo subsane y se dé cuenta de que este error ya ocurrió. De acuerdo a los expertos, existen dos técnicas de Poka-yoke. La primera es antes de que ocurran los errores, que se llama predicción, u otra es una vez ya ocurridos, que se llama detección. La primera se trata de diseñar mecanismos que avisen al operario cuando se va a cometer un error para que lo evite, que paren la cadena cuando se ha hecho algo mal o simplemente incorporen nuevos elementos al puesto de trabajo que hagan imposible o difícil un determinado error. Ahora, la segunda se trata de diseñar mecanismos que avisen cuando se ha fabricado un producto defectuoso, que paren la cadena si esto ocurre o simplemente eviten que ese producto defectuoso pase al siguiente proceso. Los tipos de Poka-yoke son tipo de contacto, de número de constante y de secuencia de desempeño. El de tipo de contacto es el uso de formas, dimensiones o algunas otras propiedades físicas para detectar el contacto o no contacto de una parte en especial. El de número de constante es en caso de un número de movimientos o actividades no son hechos, una señal de error se dispara. El de secuencia o de desempeño asegura que los pasos a realizar se ejecuten en el orden correcto. La principal desventaja en esta metodología es el factor humano. Mientras tanto, existen dos principales ventajas dentro del Poka-yoke, que es la implementación, que ayuda mucho a la empresa, y el alcance, es qué tanto puede ayudar a la empresa. Existen varios ambientes donde funciona el Poka-yoke. Algunos de estos son operaciones manuales en donde se requiere la vigilancia del operario, donde los atributos son más importantes que las medidas, donde los equipos que necesitan herramientas en sentido común más que las herramientas de concentración o memorización, donde la capacitación de personal tiene altos costos, donde es factible la ocurrencia de errores de ubicación o colocación, donde haya procesos de producción mixtos y por último donde los procesos de control estadístico son difíciles de aplicar o son ineficaces. Tipos de ambiente donde no funciona el Poka-yoke. En operaciones en las que la tasa de producción es muy rápida, en procesos en que los gráficos de control funcionan eficazmente. Un ejemplo de Poka-yoke es el siguiente. El proceso productivo de cosido de botones en puños de chaquetas o camisas inicia cuando el operario realiza la marcación de la posición del botón, para posteriormente coserlo siguiendo dichos puntos. Debido al mecanismo de la máquina de coser y al ángulo de visión del operario, los botones muchas veces son cosidos en las posiciones incorrectas, resultando en desplazamientos irregulares, reprocesos y aumento de los costos de manufactura. Para solucionar dicho problema, se desarrollaron diferentes plantillas que ubican exactamente la posición de los botones, colocando el extremo contra la plantilla, montada en la máquina de coser. Esto posiciona la bocamanga precisamente para el número requerido de botones que llegan limpiamente en la fila. Entonces, de esta forma, el Poka-yoke se está aplicando ya que se previene que se cometa un error. De este modo, la técnica de Poka-yoke que se está utilizando es la de predicción. Comentario personal.
El Poka-Yoke es la mejor herramienta a utilizar cuando el proceso es un proceso en el cual no debe de tener errores. Relacionando la idea con el concepto de la realización de partes por millón, ppm, si la idea es tener menos errores en el proceso y menos errores en la producción de algún material, Poka-Yoke es la herramienta correcta a utilizar. Ahora, de acuerdo a la información dada anteriormente, responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales ventajas del uso de Poka-Yoke? Menciona dos tipos de ambiente en donde se puede utilizar el Poka-Yoke. Y, de acuerdo a tu experiencia como ingeniero, menciona un ejemplo claro en donde se nota el uso correcto del Poka-Yoke. Muchas gracias. Soy Rodrigo López y este es mi trabajo final individual de Poka-Yoke.